Ya, listo. Me estaba olvidando de la grabación. Ya, listo. Bueno, como les decía, se va a hacer un análisis estereográfico, ¿no? Este análisis estereográfico en qué consiste, pues tú mides orientaciones, igual que lo hacías en superficie, en tipo deep y deep direction. ¿Ya? Puedes hacer con tu brújula tipo Bruntu, que es la típica brújula de geólogo, o puedes utilizar una brújula tipo Freiberger, ¿no? Que pues tiene un error, menos error, ¿no? Que bueno, es la brújula de los geomecánicos, ¿no? La brújula Freiberger, bueno, es la Brunto. Ya, la cosa es que vas a medir este tema de orientaciones y esto lo vamos a plantear en una falsilla de Schmidt. Pues lo que vamos a plantear nosotros son polos, ¿sí? Como lo que ves acá, son polos. Y pues, ¿qué nosotros vamos a analizar? Vienen a ser las concentraciones, ¿no? Lo que ya habíamos hablado quizás en clases más anteriores, esto se puede hacer por distintos métodos, ¿no? En realidad esto parte de lo que es primero trabajar con la fascia de Schmidt, la fascia de Wolff y el último con la fascia de Kalschbeck, ¿no? Donde se determinan las concentraciones. Listo. Con esto tú vas a poder determinar lo que van a ser pues familias principales, ¿no? Y tú con el programa DIPS, pues lo que vas a obtener es una visualización, ¿sí? En relación a sus orientaciones, donde vas a poder observar cómo se forman, si tienes un tipo de falla, recordar, ¿no? Puede ser planar, puede ser vuelco o toppling, circular o en este caso cuñas, ¿no? Esto lo haces primero con el software DIPS. Listo, ya con el software DIPS tú determinas que lo que tú tienes son un sistema de cuñas, listo, ahí. Entonces yo estas cuñas las puedo ver, pero ojo, con el análisis estereográfico yo puedo observar cuántas cuñas hay en potencial, pero no necesariamente digo que son inestables. ¿Ya? Para eso nosotros nos vamos a apoyar del software Switch, perdón, de Language, que viene a ser el programa de la casa Rock Science, ¿no? Por dar un ejemplo, la cual va a analizar estas cuñas, ¿no? Acá ya hablamos de lo que es un factor de seguridad. Ajá, este factor de seguridad pues nos va a decir, nos va a asegurar qué tan seguros o qué tan inseguros sea estas cuñas, o sea, si es inestable o es estable, pues que se pueden formar cuñas que no, o sea, que se forman cuñas pero que no son inestables, ¿no? Entonces, con este programa, pues el que nosotros podemos hacer este análisis, después de realizar el análisis estereográfico, es decir, las orientaciones de las cuñas, nos los va a entregar el DIPS. Tú vas a procesar o vamos a trabajar con eso. ¿Ya? Luego con eso vas a tu software Anwich y qué es lo que te va a hacer el software Anwich. Anwich lo que te va a hacer es una predicción, ¿sí? Pues tú vas a poder analizar futuras cuñas, o sea, no solamente se van a ver, no sé si acá tengo una foto acá, o sea, lo que tú ves en el software DIPS quizás van a ser las cuñas más evidentes, pero también se forman pequeñas cuñas, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que con el programa te puede calcular una predicción de esta excavación, o sea, tú puedes alargar la excavación 12 o 15 metros más en la dirección, pues que para ti sea, que sea necesaria, ¿no? Y aparte de eso, que te calcule el volumen de roca. Por ejemplo, estos cálculos se pueden hacer a mano. Son un poco largos, ¿sí? Tienes que utilizar tu geometría descriptiva. ¿Se acuerdan de planta, perfil y con unos simples cálculos de áreas y volúmenes? Lo puedes hacer con AutoCAD o lo puedes hacer netamente con tu regla, porque en la universidad pues se lleva este curso, ¿no? Que es dibujo técnico, pero en geología le llaman de otro nombre. Geometría descriptiva computarizada, algo así, no me acuerdo. Geometría descriptiva, creo que se llama el curso, o dibujo técnico, como quieran llamarlo. Pero ahí te enseñan a hacer este tipo de cálculos, ¿no? O sea, se pueden hacer a mano, pero eso yo que el programa lo hace en segundos. Ahora, si tú no sabes, pues, qué te está haciendo el programa, pues ahí es donde vienen los problemas en realidad. ¿No? Entonces, primero, recordar que no todas las cuñas son inestables. Existen cuñas que por sí, recordar que el macizo rocoso en sí tiene una estabilidad, ya, o sea, no necesariamente. Y aparte, o sea, en qué sentido se encuentra. Hay que hacer una corrección por orientación. ¿Ya? Aparte va a haber también en el programa vamos a poder visualizar que hay pequeñas cuñas, quizás que sean muy pequeñas, que son inestables y los podamos resolver pues simplemente realizando lo que es el desquinchado de rocas, ¿no? Que viene a ser una labor muy sencilla para este tipo de análisis, ¿no? Acá por ejemplo ves algunas capturas de lo que viene a ser el programa, ¿no? Nosotros podemos calcular cuñas
estas propiedades que yo las voy a obtener, estas orientaciones que ustedes ven acá, yo las obtengo de software DIPS. O sea, yo primero tengo que hacer un análisis estereográfico, ¿sí? Luego de eso yo utilizo el programa Unwich o Switch, dependiendo de los dos son pacuñas, solo que uno es superficial y uno es subterráneo. No, y acá, como te decía, el programa, pues, no es un programa en 3D, es en 2D, ya, pero te calcula más o menos en qué orientación, el volumen y peso de, pues, que pueden tener estas cuñas, así como su factor de seguridad. Ahora, acá el factor de seguridad, pues, viene a ser la definición. Va a depender de qué estructura vas a construir, cuánto tiempo va a estar operando, ¿no? Entonces, eso va a depender si pues necesitamos un factor de seguridad de 1.3 o puede ser un factor de seguridad de 1.5 o mayor, entre 1.5 y 2.0. Va a depender de lo que nosotros pues estemos construyendo, ¿no? Y el tiempo de vida que va a tener. Ahora, también nosotros podemos en estos programas pues insertar lo que va a ser el sistema de sostenimiento adecuado. Claro que para ello tú debes tener en cuenta o tener un breve conocimiento sobre qué sistemas de sostenimiento tienes, ¿no? Aparte de conocer sus características técnicas, ¿no? Recuerda que tú debes trabajar con las características técnicas que tengas a la mano. Es decir, la empresa que te haga estos trabajos, pues tú no le vas a dar indicaciones sobre, o sea, indicaciones específicas para su producto. No, ellos te dan su producto con sus fichas, con sus especificaciones técnicas y pues tú con eso tienes que trabajar y modelar, ¿no? En lo ventaja de los programas de la casa Rock Science, que son muy didácticos, en realidad son de una interfaz sencilla, ¿no? Y pues es fácil agregar, quitar, ¿no? Como lo podemos hacer con este tipo de programas, ¿no? Y ya pues si se quiere un análisis un poco más complejo, podríamos estar hablando de métodos numéricos, como viene a ser el RC2, ¿no? Por ejemplo. Bueno, para esto, como les dije, la, la definición o lo que yo necesito en realidad es hacer una correcta caracterización del macizo rocoso, ¿no? Y pues que comprendía la caracterización del macizo rocoso, pues comprendía hacer los correctos ensayos. Lo siguiente va a ser realizar un correcto mapeo geomecánico, ¿sí? Y en el caso si se tiene, el logueo geomecánico. No son las tres bases para mí, en mi perspectiva de todo, ¿sí? Caracterización, sea geomecánica, sea geotecnia. En caso de geotecnia, pues hablaremos de mecánica de suelos, ensayos in situ, SPT, CPT, ¿no? Si se tiene, pues, trabajos geofísicos en buena hora que se pueda trabajar con herramientas geofísicas. Igual en hidrogeología, por ejemplo, en hidrogeología la caracterización hidrogeológica pues viene a ser lo que van a ser las pruebas Airlift, toma de datos directos. O sea, yo entiendo que eso va a ser la base de todo. En este caso que estamos hablando, igual, ensayos, mapeo y logueo, ¿no? Si es que se hace logueo o no se hace, pero siempre a la mano tus ensayos y tu mapeo geomecánico. Recordar, pues, que era el macizo rocoso, ¿no? Roca intacta y discontinuidades, ¿no? Y esas son cosas que nosotros debemos de tener en cuenta. Ahora, un gran problema en lo que es la geomecánica subterránea viene a ser las condiciones de agua. Entonces recordar que el agua pues busca la zona más débil de la roca. En este caso, pues, qué zona de debilidad puede tener una roca? Las discontinuidades. Las discontinuidades son zonas o potenciales zonas de debilidad del macizo rocoso. Entonces, el agua lo que va a hacer es ingresar por la zona de debilidad y pues es un gran agente erosivo en realidad el agua, ¿no? Acá ya hablando del lado de geomecánica, pues el agua viene a ser el principal método, el principal agente erosivo que uno puede encontrar. Es el principal enemigo de la inestabilidad. Pues si tú te pones a modelar o pones a diseñar y tú ingresas que existen condiciones de agua, pues tu factor de seguridad va a disminuir enormemente, ¿no? Entonces, y los sistemas de estabilización pues van a tener que adecuarse a ¿no? Por ejemplo, un shotcrete ya no será en vía húmeda, sino será en vía seca, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso es lo que más quería comentarles. Un poco de caracterizaciones, a ver, vamos a avanzar un poco.
Acá está, clasificaciones geomecánicas, ¿no? Entonces, esto siempre es importante recordarlo, clasificaciones geomecánicas, ¿no? Hace unas 2 semanas hemos hablado sobre el RMR, el Q de Barton, ¿no? Pero recordar siempre, ¿no? Pues las clasificaciones geomecánicas, acá te puse, son un método de la ingeniería geológica que permite evaluar el comportamiento geomecánico de los macizos rocosos y de aquí estimar los parámetros geotécnicos de diseño y del tipo de sostenimiento, para este caso del túnel. Entonces, ¿por qué en esta caso, cuando hablamos de subterránea, las clasificaciones geomecánicas pues toman una mayor fuerza y hay que realizarlas de la manera correcta? ¿Por qué? Este es, bueno, el clasificación Terzaghi, no les voy a comentar todavía de esto. Existen muchas clasificaciones geomecánicas en realidad. Esto es lo que quería llegar. Entonces, métodos de sostenimiento que nosotros vamos a encontrar en la que es la geomecánica subterránea, pues son métodos de sostenimientos empíricos. Es decir, estos tipos de sostenimientos están basados en las clasificaciones geomecánicas. Es decir, por ejemplo, acá en este gráfico, ¿no? Donde se esquematizan, por ejemplo, 5 categorías definidas por el RMR. ¿Sí? Entonces es la que vemos acá, RMR, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. ¿De dónde salía eso? Pues tú hacías tu clasificación RMR, hacías tus 5 parámetros, ¿sí? ¿Recuerdas? Resistencia de la matriz rocosa, RQD, espaciamiento, caracterización de las discontinuidades y condiciones de agua. Luego le hacías una corrección pues por orientación, que era un sexto parámetro, y tenías un rango de valores, 80, 70, 60, ¿no? Si tú ibas eso con tu gráfico al RMR, pues te decía roca tipo 1, tipo 2, tipo 3, roca muy buena, buena, regular, mala, muy mala, ¿ya? De ahí viene eso. La misma metodología pues tiene el Q de Barton, ¿sí? En este caso pues tiene excepcionalmente mala, extremadamente mala, muy mala, mala, regular, buena, muy buena, etcétera, ¿no? Y igual, o sea, recordar que el Q de Barton pues se determina a través de 6 parámetros. El RQD, número de contactos, el JN o número de familias, ¿sí? El JR, que viene a ser la rugosidad, el JA, la alteración, JW, condición de agua subterránea, y factor de reducción de esfuerzo. Es más recomendable o por lo general se utiliza el Q de Barton cuando nosotros nos encontramos para labores subterráneas, ¿sí? No necesariamente lo tienes que usar el Q de Barton, pero viene a ser el más recomendable. Claro que podrías también hacer un RMR. No hay problema. En realidad existen muchos tipos de ágacos como los que tú vas a observar acá, donde que te relaciona. Por ejemplo, acá te relaciona un valor que es el span. ¿A qué se refiere con span? Creo que te lo tenía anotado por acá. Bueno, span es una relación, ¿sí? Que viene de... A ver, acá tenía la definición anotada. Entonces, ¿cómo se calculaba? Span. Ya, bueno, no tengo la mano. Debe estar en otra diapositiva. Bueno, span. Span es una relación, ¿sí? En este caso que va a depender... acá estaba, perdón, que estaba anotado. Máximo abierto sin sostenimiento, span. ¿Qué viene a ser el span? Pues viene a ser esto es lo que encontramos acá, por ejemplo, que dice 2 por ESR por Q, de que se refiere el Q de Barton, elevado a la 0.4. Este valor tú lo obtienes, pues ya sabes, de tu clasificación geomecánica. Ahora, este SR, para esta gráfica, ¿a qué se refiere? ESR es una constante que en este caso pues le da un valor de 1.6 o 3.0 dependiendo qué tipo de labor te encuentres. Ahora este SR pues no necesariamente toma solo esos valores, ese valor de ESR, ¿no? Pues que si viene de acá, ¿sí? Esta dimensión es obtenida dividiendo el ancho de diámetro, la altura de la pared, por una cantidad llamada acá está SR, que viene a ser el ancho, diámetro y altura de excavación en metros sobre la relación, ¿no? Lo que viene a ser la dimensión equivalente. Estos valores, estas definiciones de dimensión equivalente, SR, span, en realidad simplemente vienen a ser ecuaciones donde te relaciona lo que va a ser, como dice acá, el tiempo en que van a operar estas labores. Algunos te van a pedir el ancho de excavación, entre otros, ¿sí? Entonces, lo que vas a encontrar son este tipo de gráficos, ¿sí? Donde te relaciona acá lo que es el tiempo y en este caso te relaciona lo que es el span,
¿no? El span, que en este caso está relacionado directamente con el valor del Q de Barton, ¿sí? Y del tipo de labor que te encuentres. Entonces simplemente lo que tú vas a hacer es una intersección como si fuera un cuadro de doble entrada y tú vas a caer en distintas zonas, ¿no? Y te va a más o menos decir si estás en una zona donde no requiere sostenimiento o estás en una zona de colapso. Existen otros gráficos, por ejemplo, pues que vienen a ser más específicos, donde no solamente te van a indicar si estás en una zona estable o inestable, sino que a su vez te van a pues a ayudar con lo que es el tipo de sostenimiento. Sobre estas gráficas existen muchas. Cada empresa minera maneja su propia gráfica o cada uno puede tener su propia gráfica. Sí, no es que hay una general, no es que con una se pueda resolver todo, va a depender mucho del geomecánico o del historial de la mina. También podríamos hablar sobre lo que va a depender de su geología, ¿no? Pero quizás conocer o entender más sobre estos, pues nos ayuda a entenderlos. Algunos te relacionan directamente lo que van a ser los pernos. Tengo otros, por ejemplo, en los que te relacionan netamente si vas a trabajar con shotcrete, si vas a trabajar con pernos, ¿no? Entonces, existen muchas gráficas. Las gráficas simplemente son cuadros de doble entrada. ¿Qué es lo más importante? ¿Entender la gráfica o hacer una correcta clasificación mecánica? En realidad las dos, pero ¿cuál viene a ser la de vital importancia? Tu clasificación geomecánica. Si tu Q de Barton o RMR está mal hecho, esto no te sirve de nada. ¿Ya? O sea, yo te puedo entregar 10 gráficas de estas, ¿sí? Pero si haces mal el cálculo del Q de Barton, si no sabes hacer un Q de Barton, si no sabes hacer un RMR, si no sabes hacer un GCI, el resto viene por gusto, ¿no? Entonces, si bien estas gráficas nos ayudan en mina, en más que todo en interior mina, ¿no? Donde se requiere un avance más rápido, más avanzado, ¿no? Ahí estás contra el tiempo, por eso se utilizan este tipo de gráficos con tipo de sostenimiento, o sea, tú para que tú ya no estés pensando que es sostenimiento, no, acá ya te dice que cuánto shot, el espesor, ¿no? Como te digo, o sea, existen muchos tipos de gráfica, ¿ya? Hay con RMR, como ves acá, ya según la excavación, cuánto shotcrete, cuánto perno, las dimensiones, ¿ya? Pero también existen otras clasificaciones geomecánicas, es la de Wieniawski, ¿ya? Acá, por ejemplo, esta de los valores SR, los que te mencionaba acá, ¿no? Por ejemplo, 1.6 para labores permanentes, que es esta de acá, aberturas mineras permanentes, pero no necesariamente tomes los valores. Dependiendo de qué trabajo específico estés realizando, pues ese valor constante puede tomar, ¿no? Distintos valores menores o mayores. Entonces, en conclusión, lo más importante viene a ser pues el tipo de que tú hagas una correcta clasificación geomecánica, ¿no? Eso viene a ser lo más importante. A ver, creo que acá tengo algunos gráficos, o los había recolectado por acá. En realidad hay bastantes. A ver, no los puedo ver. Así es que como estoy transmitiendo, se hace un poco más lento. No puedo tener la vista previa. ¿Ves? Acá, les he enseñado. Mira, acá hay otro tipo de, otra tabla para lo que es ay, caramba, la estabilización. ¿Sí? Hay colorcitos, blanco y negro, en español, en inglés, lo de menos. Acá hay otra, ¿no? Acá, mira, incluso esta te relaciona velocidad sísmica de formación del módulo, ¿ya? Pero esto ya, yo como les digo, lo más importante es realizar una correcta clasificación geomecánica. Acá es una del RMR, esto, acá hay otra, no, a ver, se pone lento. Y bueno, acá tengo algunos cosas más. No, entonces ese viene a ser. Y acá continuamos con esta diapositiva. A ver, voy a poner el modo presentación. En el momento que se pone un poco lento. Ya que... no me equivoqué. De momento. Listo, va a entrar en modo presentación. Acá.
que tengo 3 pantallas y por eso que se me mueve un poco las cosas. Ya, listo. Entonces, lo que les decía. A ver, factores geológicos que determinan el comportamiento y propiedades de mecánicas de los macizos rocosos. No lo que vemos, esto hemos hablado muchas veces, ¿sí? La geología viene a ser un factor muy importante en cualquier estudio, ¿sí? Sea geológico, hidrogeológico, geomecánico, geotécnico, siempre la geología hay que conocerla, al menos lo básico. En este caso en geomecánica lo que más nos va a importar va a ser la litología y lo que va a ser pues la geología estructural, familias, juntas, ya clases, etcétera, ¿no? A ver, cuando se excava un macizo rocoso, se construyen estructuras sobre ellas, se modifican las condiciones iniciales del macizo rocoso. Claro, todo macizo rocoso tiene una estabilidad natural. Eso es si tú vas a ejecutar pues un plan de minado, si va a ser una voladura, si tú vas a realizar pues una excavación, pues afectas esta estabilidad natural de tu macizo rocoso. Y no simplemente eso, si esta excavación lo haces a favor o en contra de las discontinuidades, pues va a haber un factor, ¿no? Por ejemplo, ¿y dónde está reflejado eso? Esto te lo dice el parámetro 6, por ejemplo, de REMER, que es un control de orientación, si estás a favor o en contra del usamiento de las discontinuidades, ¿no? O sea, todo tiene sentido, todo está entrelazado, todo tiene un porqué. Cada parámetro de tu RMRQ de Barton tienen un porqué. Se deben hacer cada parámetro correctamente. Esto ya te había comentado. Formas más frecuentes de inestabilidad. Lo que te mencionaba un poco al principio. Voy a poner el puntero. ¿No? Desplazamiento de fragmentos, sectores de roca fracturada a causa de su propio peso, gravity control, desplazamiento de formación y destrucción de la roca en zonas de concentración de tensiones, ¿no? Y desplazamiento significativo de la roca sin que se produzca en ella una destrucción apreciable, que es el deslizamiento. De esto vamos a hablar. Quiero avanzar a sostenimientos. Acá, bien, ¿por qué el macizo rocoso necesita de algún sistema de sostenimiento? Cuando las fuerzas verticales, fuerzas horizontales o la fuerza de gravedad exceden a la resistencia natural del macizo rocoso, falla. No, esto es lo que pues vimos muchos en primero de secundaria. Fuerzas a favor y fuerzas en contra, ¿no? Entonces, que es prácticamente un análisis de equilibrio límite. ¿No? ¿Se acuerdan pues sus cursos de estática 1, ¿no? Que hicieron en primero de secundaria? Pues hay que recordar un poco estos conceptos, ¿no? El peso viene a ser, por ejemplo, una fuerza desestabilizadora, ¿te acuerdas? También la fricción viene a ser acá una fuerza estabilizadora, ¿no? Entonces, cuando las fuerzas desestabilizadoras son mayores a la resistencia natural que ofrece un macizo rocoso, pues ¿qué necesitas? Un sistema o un método de sostenimiento. Para eso nosotros podemos hablar de lo que te había mencionado al principio, factor de seguridad. El factor de seguridad, ¿no? El factor de seguridad viene a ser un valor, si en este caso que te puse acá, un enfoque clásico usado para diseñar estructuras de ingeniería, ¿ya? Es considerar la relación entre la capacidad portante, en otras palabras, viene a ser la resistencia de la roca, y la demanda, que prácticamente viene a ser el esfuerzo o aplicación de la carga. El factor de seguridad de la estructura rocosa está definida por esto, carga sobre demanda, o si quieres verlo como resistencia sobre esfuerzo, y el fallamiento se asume cuando el factor de seguridad es menor a 1. Entonces, ¿qué te decía? Pues, ¿te acuerdas de tu primero de secundaria? No, pues tu primero de secundaria te decía las fuerzas de equilibrio deben ser igual a 1. ¿Se acuerdan que había una igualdad? Fuerzas estabilizadoras y las fuerzas estabilizadoras, en este caso debe ser igual a la unidad. Lo mismo, ya. ¿De dónde viene esa unidad? Factor de seguridad igual a 1. En teoría, ya, pues los cuerpos vienen a ser estables cuando su factor de seguridad es igual a 1. En teoría. Pero nosotros debemos de tener en cuenta un valor que es una definición que es muy importante, que se llama incertidumbre, ¿ya? ¿Qué es la incertidumbre? O lo que, por ejemplo, lo que has hecho en tu primero de secundaria en física, ¿no? Por ejemplo, cuando tú medías algo, incertidumbre, ¿ya? En este caso, pues claro, yo podría decir que una estructura es estable cuando mi factor de seguridad es mayor a 1. O sea, si es 1,1 debería ser estable. Pero esta palabra incertidumbre, ¿a qué se refiere? En otras palabras, incertidumbre se refiere a miedo. Es decir,
el miedo de que tus ensayos no hayan sido realizados correctamente al 100%, ya que puede haber una deficiencia netamente en lo que es en la obtención de la muestra, o puede haber otra en la que pues en la que realizas en el ensayo. Segundo, en tu toma de datos, si las hiciste, tus clasificaciones geomecánicas, realmente lo hiciste a conciencia todos los parámetros. El que realizó el mapeo geomecánico conoce por qué y para qué y cuáles son las consecuencias de que cada parámetro lo tome bien o mal, ¿ya? Entonces, todas estas cositas se van sumando, ¿ya? Eso se va a llamar lo que es la incertidumbre. Entonces, para que una estructura sea estable o se considere estable, es igual a 1 más esa incertidumbre. Esta incertidumbre pues puede tomar distintos valores. Ahora, no solamente va a depender, por ejemplo, el más conocido es 1,5 en taludes, ¿no? Que te dice la norma técnica es 0,50 o algunas estructuras es 1,8, ¿no? Como te digo, va a depender el tiempo de vida, para qué se van a realizar o se van a utilizar estas distintas estructuras, ¿no? Entonces son distintos factores. Acá, por ejemplo, en el caso de subterráneo, se considerando el caso de una malla de pernos de roca, los cuales son diseñados para sostener una porción de roca de la parte posterior. No es lo que vemos a continuación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos sostenimientos? Estos sostenimientos pues van a añadir un mayor grado de certidumbre y pues aumentan el factor de seguridad, ¿no? Es obvio que si tienes pues tú haces tu análisis en el programa Sandwich, tienes un factor de seguridad de 1.2 y quieres aumentarlo, pues implementarás no sé, shotcrete, pueden ser pernos, pueden ser mallas, pueden ser cimbras, puntales, etcétera, ¿ya? Y estos van a incrementar la resistencia, ¿no? Entonces, si la resistencia viene a ser mucho mayor a la demanda, recordar que el factor de seguridad es directamente proporcional a la capacidad portante, a la resistencia. Entonces, pues se aumenta tu factor de seguridad y tu estructura viene a ser más estable. No, bueno, esto que habíamos hablado, la demanda. Dimensión equivalente, bueno, esto, como les digo, la dimensión equivalente simplemente es una ecuación, ancho o diámetro, altura de excavación sobre la relación de sostenimiento, LSR, ¿no? Esos valores pues nos van a servir para nosotros a través de las clasificaciones geomecánicas. Acá vemos otro cuadro donde el índice Q está relacionado con la dimensión equivalente, que es simplemente una relación, ¿no? Entre lo que es el diámetro de la excavación, y pues tú vas a poder saber en qué tipo de roca te encuentras, ¿sí? O qué tan estable o inestable es tu labor, y según eso estas tablas pues te recomiendan un sistema de sostenimiento adecuado. O sea, es como una receta, ¿no? O sea, tú mediante estas tablas pues ya no te vas a matar tanto pensando o analizando qué sistema, porque si yo lo quisiera hacer, pues tengo que hacer la clasificación geomecánica, los ensayos, tengo que ir a una computadora, modelarlo en el language y estar ahí. Eso me va a tomar un tiempo, ¿no? La ventaja de estos es pues ahorrar ese tiempo y seguir con la labor. O sea, la cosa es no detenerse, ¿no? Y seguir continuando con las labores que se tengan que cumplir. No, acá vemos otro ejemplo de estas famosas tablitas. Soportes. Definición del soporte. A ver, el cálculo y diseño de sostenimiento de labores subterráneas se pueden ejecutar por distintos métodos: analíticos, numéricos, observacionales y empíricos. Métodos analíticos en este caso se basan en el comportamiento elastoplástico de la roca, existiendo una correspondencia entre las presiones internas y la deformación radial de la excavación, siendo el sostenimiento seleccionado capaz de resistir a la presión interna. Acá, por ejemplo, son los que nosotros vamos a realizar con los programas, por ejemplo, Language, ¿no? Que se viene a hacer cada vez que tú escuches métodos analíticos, significa pues cálculos, utilizar sistemas de ecuaciones, ¿ya? ¿Y por qué te dice comportamiento elastoplástico? O sea, esto lo has aprendido en primero de secundaria, elastoplástico, ¿no? Prácticamente idealiza, ¿no? Que el cuerpo no va a tener deformación, en palabras sencillas. Entonces, lo hace a través de ecuaciones simples. A diferencia de los métodos numéricos que necesitan parte de la discretización del macizo rocoso.
La discretización viene a ser un, un método que se utiliza en lo que es, por ejemplo, elementos finitos, donde se empiezan a formar varios triangulitos y a través de estos triangulitos se van formando nudos y estos nudos realizan pequeñas operaciones matemáticas. A eso se le llama discretización. Para ello nos apoyaremos de programas o de ecuaciones mucho más complejas, que los hace, por ejemplo, en el caso de Rock Science, el RC2 o antiguamente conocido como FACE, ¿no? Métodos observacionales. No se basa en la medición de tensiones, convergencia en las excavaciones cuyos resultados son aplicados en métodos analíticos o numéricos, ¿no? Básicamente este viene a ser, junto con los empíricos, los que tú vas a realizar a través de lo que son las clasificaciones geomecánicas. Los más conocidos, ojo, no son los únicos, pero tienes el Q de Barton, el RMR y el GCI, ¿no? Correcto. Acá, por ejemplo, tenemos uno de lo que es el GCI. Recordar que el GCI, ¿se acuerdan que habíamos hablado en taludes? Que viene a ser un grado de libertad del macizo rocoso. Y que el GCI no se puede utilizar en cualquier, pues cualquier sistema de taludes, ¿no? Este se llama, o conocido como GCI modificado, viene a ser una tabla GCI que se basa en los mismos conceptos, analizar el tamaño del bloque de la roca y analizar las discontinuidades. Solo que directamente ya te bota, en vez de botarte un valor, un GCI de 75, 65, sino que te da una descripción más de la roca orientada a su estabilidad. Y por ejemplo, algunos le ponen código de colores, como pueden ver acá, amarillo, azul, rojo, y algunos tienen, por ejemplo, algunos le llaman, por ejemplo, no, me dijeron que le llaman cartilla geomecánica, algunos le dicen, ¿no? Sí, bueno, yo lo conozco como GCI modificado, pero, o sea, ya tiene integrado el sistema de estabilización que vas a requerir, o sea, si es un color amarillo, tiene aparte otra tablita, si la tengo acá, creo que no, pues que te muestra qué métodos de sostenimiento vas a utilizar, si vas a utilizar pernos o si vas a utilizar lo que es pues un sistema de shotcrete, etcétera, ¿no? Entre varios de estos. Pues bueno, entre los sistemas de sostenimiento en minería subterránea existen varios. Tenemos madera, pernos de roca, cables, cintas de acero, concreto lanzado o shotcrete, cimbras, etcétera, ¿no? El más antiguo, quizás uno de los más conocidos o utilizados en la pequeña minería, pues viene a ser la madera. O sea, la ventaja de la madera, o bueno, es que es fácil de transportar, también su instalación es un poco más sencilla, pero la humedad afecta bastante a este material. Sí, no es muy recomendable en zonas donde pues el agua tenga gran influencia. Otro método conocido pues vienen a ser los pernos, ¿no? Quizás uno de los más conocidos y quizás los que te vienen pues a la mente vienen a ser los Swellex y los split sets, que en realidad no vienen a ser un tipo de perno, sino que vienen a ser una marca comercial, pero se volvieron pues los más conocidos, ¿no? Creo que los tenía. Acá está. No, acá está. Perno Split Set. Es una marca comercial de Ingersoll Rand. Ya no confundir que es un tipo de perno. O sea, no es un tipo de perno en sí, sino viene a ser una marca. ¿Ya? Y lo mismo en el caso de los splits se viene a ser los Swellex. En este caso los pernos Swellex viene a ser una marca comercial de Atlas Copco, ¿ya? Entonces, estos métodos de estreñimiento, como vienen a ser los pernos, también tenemos el shotcrete, ¿no? Concreto lanzado, que hay toda una ingeniería detrás de esto en realidad, en elegir el correcto tipo de concreto pues que uno va a utilizar, ¿no? Además, pues existen dos tipos, vía húmeda, vía seca, dependiendo de las condiciones del terreno. ¿Sí? Quizás una de las marcas más conocidas o lo que nosotros vamos en contra viene a ser SICK, ¿no? Y también va a ser importante esto, ¿no? El correcto ángulo de lanzado, por ejemplo, que no se tenga mucha pérdida, no genere mucho rebote cuando se aplican estas capas. El shotcrete es uno de los también métodos más utilizados en lo que es en el soporte de subterránea.
En lo que es taludes o superficial, ha perdido terreno ya que tiene un impacto ambiental. Y por ejemplo, antes para controlar la erosión se utilizaba shotcrete, ahora se utilizan otros métodos geosintéticos, hidrosembrado, ¿no? Porque ya se ve lo que es el tema paisajístico y pues el tema ambiental. Otro sistema de sostenimiento, perdón, tenemos el sistema de mallas, ¿no? En este caso, igual que por ejemplo en taludes, se utiliza para retener fragmentos de rocas sueltas. También puede funcionar como refuerzo para el concreto lanzado. ¿No? También tenemos mallas tipo eslabón o las mallas electrosoldadas, ¿no? Que entre sus uniones pues tiene una soldadura, lo cual hace que sus uniones y su resistencia a la caída de rocas pues va a incrementar, ¿no? Y pues esto va a mejorar sus condiciones. ¿No? También tenemos las mallas, bueno, que les mencionaba, las mallas electrosoldadas, ¿no? Y en realidad existen muchos otros métodos de sostenimiento. En esta oportunidad solo quería darles algunas luces, algunos de lo que, por ejemplo, se puede llegar a realizar con lo que son estas clasificaciones o, bueno, la aplicación de la geomecánica subterránea, ¿no? Pues que viene a ser netamente eso, es un poco más orientada a lo que es el tipo de los tipos